No tengo experiencia de hacer esto mucho. Pero no. Ok. ¿Por dónde? ¿Por acá? ¿O por allá? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana y hermano. Y yo entiendo que ustedes es una pareja y que se dedica al servicio de Dios. Y el servicio de Dios es el más hermoso servicio que nosotros prestamos, sobre todo los servicios que prestamos a nuestros semejantes, a los demás, sobre todo a los catequistas, a los equipos de pastoral. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por su ayuda, por su disponibilidad sobre todo, por venir, para aceptar nuestra invitación, también por venir para ayudarnos en la parroquia de San Martín Caballero, en la formación continua de nuestros catequistas. Sabemos que la formación siempre es continua, nadie deja de aprender. Y la vida en sí misma es como una escuela, y cada día aprendemos nuevas cosas. Muchísimas gracias por su presencia y que Dios los bendiga. Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí para iniciar esta formación de verano, ¿verdad? Y pues hoy tenemos la dicha de contar con la maestra María Elena Martínez. Ella pues tiene una gran experiencia, da unas clases preciosas. Yo tuve la fortuna de conocerla hace poco, ella fue mi asesora, excelente maestra, excelente compañera que sabe guiar, ¿verdad? Ella pues tiene experiencia porque es egresada, es maestra de la Escuela de Agentes de Pastoral Félix Ruller, es asesora del CETAI, tiene distintos diplomados, tiene la especialidad en liturgia, ha tomado distintas monografías de Eucaristía, de neumatología, en fin, ¿verdad? Si nos ponemos a decir su experiencia es incomparable. Maestra, ¿empezamos? Pues antes que nada, buenas noches, buenas tardes, es un placer estar aquí. Gracias Willy por invitarnos a hablar de Jesús, que nunca nos cansamos de hablar de Jesús y hablar con Jesús. Para esta plática, cuando Willy me dijo Jesús, modelo del catequista, enseguida empecé a buscar un documento en el cual basarme. Y entonces
encontré en Catequesis Tradente el numeral número 5, que es básicamente el que vamos a reflexionar. Estoy segura que muchos lo han leído. El Papa Juan Pablo II lo emitió en 1979, a un año de su pontificado, para que vieran lo importante que era para él la catequesis. También una pequeñísima referencia al documento de Aparecida, a la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana, una pequeña referencia también. Y también nos apoyamos un poquito en un numeral muy sencillo, la palabra del Señor, Verbum Domini, de Benedicto XVI. Este documento es del 2010. Se los recomiendo muchísimo. Y desde luego las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con una oración que el Papa Francisco hizo ahora por esta situación de la pandemia que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La voy a decir lento para que tú la repitas interiormente. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestro pueblo, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontraremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues como les decía, vamos a reflexionar este numeral 5 del documento Catequesis Tradente. Catequizar es, en cierto modo, llevar a uno a escrutar ese misterio en toda su dimensión. Se trata, por lo tanto, de descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios que se realiza en él. Cuando decimos misterio, estamos hablando de Cristo, pero no un misterio que quiere permanecer oculto o que no logramos entender, sino un misterio que quiere darse a conocer. Misterio porque es algo más grande que nosotros. Dios siempre es más grande que nosotros y logramos descubrir una parte de ese Dios que es amor, pero no la plenitud de ese Dios. Por eso decimos misterio, porque es algo más grande que nosotros, pero que se quiere dar a conocer. Cuando estamos hablando de designio,
eterno de Dios, queremos decir la finalidad, el propósito, el proyecto, el plan. ¿Qué quiere Dios para esta humanidad? ¿Qué quiere Dios para México? ¿Qué quiere Dios para mí? Todo eso está en Jesucristo. La respuesta está en Jesucristo. Descubrir en la persona de Cristo el proyecto que Dios tiene para mí, el proyecto que Dios tiene para mi vida. Cuando comenzaba su misión, Jesucristo se acercó a Juan el Bautista. Juan el Bautista, al verlo, le dice: ¿tú vienes a mí? Jesús responde: conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Mateo 3:16. Conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios había dispuesto para la vida de Juan y lo que Dios ha dispuesto para la vida de Jesús. Conviene que cumplamos el proyecto de Dios. Confiemos en el proyecto de Dios. Pareciera que le está diciendo Jesús a Juan: conviene que cumplamos el proyecto de Dios. Y entonces de eso se trata, de descubrir en Jesús, de estar con Jesús para cumplir el proyecto de nuestra vida. Por eso decimos que Él es nuestro modelo. Cuando tú tengas dudas, cuando tú te enfrentes a situaciones en tu trabajo, en tu hogar, en tu medio de catequesis, cuando tengas conflictos, no le preguntes al vecino, que a veces está igual de perdido que tú o más. Pregúntale a Jesús. Él sí sabe el proyecto del Padre. Él sí se esfuerza. Él sí obedece al proyecto del Padre. Entonces, cuando hayan dudas en ti, acércate a Jesús. Él es tu modelo. Él te va a ayudar a encontrar, con su vida te va a dar las respuestas que necesitas para realizar tu vida plenamente. Entonces, para poder descubrir el proyecto de Dios en mi vida, tengo que contemplar a Jesús. Es el mismo numeral. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo, pues ellos encierran y manifiestan a la vez su misterio. Es decir, Cristo mismo se revela. Él es el proyecto del Padre. Él es el mapa por el que tenemos que caminar, pero Él mismo nos va descifrando el mapa. Él mismo se va revelando cómo hay que vivir ese mapa, cómo hay que vivir ese proyecto. Él es el misterio, pero también Él se revela. Con sus palabras y con sus gestos nos va a ir revelando el proyecto del Padre. En Lucas 24:30, el camino a Emaús, nos narra que cuando estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lo reconocieron en los gestos. Lo reconocieron sus apóstoles porque habían vivido con Él, habían caminado con Él, habían compartido la mesa, habían dialogado con Él. Entonces, este Jesús resucitado, que al principio no lo reconocieron en el camino que estaban haciendo, no lo reconocieron, pero en el momento en que Jesús bendice el pan, lo reparte y se los da, ellos se dan cuenta que es Jesús, se dan cuenta que es su maestro y el corazón se les llenó de alegría. Entonces, para poder reconocer a Jesús tenemos que contemplarlo.
Todo cuanto dicen los evangelistas, cada palabra que Jesús pronunció, el momento del día, la hora, el lugar, todo tiene un significado profundo. No nos quedemos con lo literal. Cuando tú leas un evangelio, todo es importante. No lo leas a la ligera, no lo leas literal. Hay que profundizar cada situación, cada cosa que se dice allá. Y especialmente presta atención a las palabras de Jesús. Para que Jesús sea tu modelo, solo a través de las Sagradas Escrituras podemos conocer a Jesús. Ahí nos lo describen. Ahí los apóstoles que estaban apasionados por Jesús nos lo van descubriendo. Ellos grabaron sus palabras, grabaron sus gestos. Por eso lo pueden reconocer aún después de que Jesús ha resucitado. En este documento que les dije, dice, en este sentido, el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre, en el Espíritu, y hacernos partícipes de la Santísima Trinidad. Solo Él puede verdaderamente, solamente cuando somos amigos de alguien, es que nos va introduciendo en su intimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va contando los secretos de su alma. Si tú solamente lees de una manera literal los evangelios, el evangelio, pues no vas a descubrir el tesoro que hay allá, no vas a lograr a intimidar con Jesús. Hay que leerlo y profundizarlo y saborearlo y contemplarlo. Toda la vida de Jesús, cada palabra, cada uno de sus gestos, tienen un profundo significado, una propuesta, una novedad para tu vida y para mi vida. Si leemos a la ligera, no descubrimos la novedad. Las palabras de Jesús siempre son nuevas. Las palabras de Jesús siempre tienen algo de novedad. Las palabras de Jesús hoy todavía son muy revolucionarias, en el buen sentido de revolución, de aquello que nos mueve, de aquello que nos saca de nuestra comodidad y nos impulsa a algo nuevo. ¿Sí? Cuando hablamos de revolución, de guerras, pues te saca de tu comunidad y te envía a luchar. Pero cuando estamos hablando de una revolución que produce la palabra de Jesús, es exactamente eso. Te saca de tu comodidad, te saca de tu confort y te invita a una manera de vivir diferente, si verdaderamente las reflexionamos. Para poder entrar al corazón de Jesús hay que interiorizar la palabra, hay que tener la mirada puesta en Él. Cuando las Sagradas Escrituras nos dicen, cuando está hablando del tiempo, del espacio o de los gestos, cuando dice, por ejemplo, en Juan 8, y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a Él. Al amanecer. ¿Qué nos dice el amanecer? Un nuevo día, una nueva manera de predicar. Ahí viene un hombre que predica de una manera nueva, de una manera novedosa, de una manera que atrae, que nos revela las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, de una manera inesperada. El amanecer nos habla de un nuevo intento, de un nuevo esfuerzo, de una nueva lucha. Con solamente reflexionar la palabra amanecer. Y si reflexionamos una palabra que Jesús dice, más tenemos para dialogar con Él. También cuando nos habla del espacio, en Mateo 5:1, al ver tanta gente,
Jesús subió a la montaña. Subió a la montaña. Subir a la montaña quiere decir que nos invita a subir en nuestra vida espiritual. Físicamente dejamos de crecer, pero espiritualmente nunca dejamos de crecer. Este misterio tan grande, siempre hay algo nuevo que descubrir. Y entonces uno se va enamorando más de la persona de Jesús. Porque Jesús es novedad, porque Jesús invita a subir. Si eres una persona educada, a lo mejor te invita a que seas una persona más amable, no solo educada, sino verdaderamente amable. Y a lo mejor un poco más adelante, que seas una persona buena, que siempre estés haciendo acciones buenas en favor de los otros. Y si avanzas un poco más, te va a pedir que seas muy servicial, a tiempo y a destiempo, que seas el primero en levantarse a atender a la gente que viene, que seas muy servicial. Y si seguimos avanzando, a lo mejor te va a pedir que seas sacrificado, que ya no pienses para nada en ti y pienses siempre en el otro. Y hay más. Con Jesús siempre hay un escalón más para subir. Siempre nos invitan a la santidad, a eso nos invita. En la primera carta de Pedro nos dice, en el capítulo 1, por lo tanto, sean santos en todo su comportamiento, como es santo el que los ha llamado. Nos invita a la santidad. Y uno se pregunta, ¿Jesús es el modelo? ¿Él es el santo? ¿Cómo puedo yo ser santa? Jesús es... Nosotros podemos imaginarnos al pintor, al escultor, cuando están haciendo su trabajo, tienen al modelo ahí parado, como una estatua o un objeto, puede ser una persona o puede ser un objeto, y la contemplan y la contemplan y la contemplan por todos los ángulos. Si es un objeto, se acercan y tocan la textura para tratar que su obra, su pintura o su escultura refleje ese material, esa figura, esa presencia. Si la persona tiene cierta iluminación, el cuadro tiene que tratar de imitar lo más posible esa iluminación que tiene la persona a la hora en que la están pintando. Es decir, el pintor y el escultor no apartan su mirada del modelo. Y si nuestro modelo es Jesús, tenemos que tener siempre la mirada en Jesús. Pero les repito, a Jesús solamente lo podemos mirar y contemplar a través de las Escrituras. A través de las Escrituras. Ahí nos revelan la persona, la humanidad de Jesús. Entonces, como los modelos, tenemos que no quitar la mirada de Jesús. ¿Sí? En este documento no se los dije muy al principio, pero es del Concilio Vaticano II, dice: es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás, como los diáconos y catequistas, se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente. Se sumerjan en las Sagradas Escrituras. Sumergirse es verdaderamente echarse un buen clavado en las Escrituras, detenernos a contemplar el paisaje, el acontecimiento que los evangelistas nos están narrando.
Como les decía al principio, si te están diciendo al amanecer, ¿qué significa? Si te están diciendo al anochecer, ¿qué significa? Todo tiene un significado profundo. Toda la palabra que está en los evangelios, en la Sagrada Escritura, no está de más, no está de más, está por alguna razón, porque te quiere revelar algo más profundo. No nos quedemos con lo literal, tenemos que aprender a sumergirnos en las Sagradas Escrituras, y yo les invito a que sea un evangelio, que se dediquen a reflexionar un evangelio, ya sea Marcos, Mateo, Lucas. Todo un año quédense con ese evangelista para que puedan verdaderamente sumergirse. Entonces, pero para poder comprender con mayor claridad, con mayor plenitud la palabra que leemos, nosotros los católicos tenemos dos excelentes herramientas, que es el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Porque puede ser que tú leas algo y no lo entiendas, y no se trata de que prediques lo que a ti te parece, sino cómo lo enseña la Iglesia, cómo la Iglesia nos revela que debe de ser comprendido ese paisaje bíblico, esa palabra bíblica. Por eso, acuérdense que las Sagradas Escrituras nos dicen muchas otras cosas hizo y dijo Jesús, que no las pudieron escribir, pero que sí las vivieron los apóstoles. Cuando estamos hablando de esa tradición apostólica, estamos hablando de cómo los apóstoles nos enseñaron y nos acompañan a vivir esa palabra. Y desde luego el magisterio de la Iglesia, los documentos, como por ejemplo ¿verdad? El Papa Juan Pablo II nos va desmenuzando lo que es evangelizar y nos va ayudando a no perdernos. Los papas lo que hacen con los documentos es a orientarnos cómo debemos entender las Sagradas Escrituras, no desde mi pobre intelecto, sino que hay todo un estudio. Por eso, ojalá que este verano pues te preocupes por elegir un evangelio y reflexionarlo. Cuando yo estaba preparando esta charla, mi Biblia, el Evangelio de Mateo, lo que hice fue subrayar las preguntas que Jesús hace. Hace algunos años, un misionero del Espíritu Santo me sugirió que cuando yo vaya a la visita al Santísimo, que yo solamente reflexione el Evangelio, nada más. Y entonces yo me he dado a la tarea de subrayar las preguntas de Jesús, y me han servido mucho a mi oración. Pero también he subrayado otras que me hacen reflexionar mucho. Entonces, cuando estaba yo preparando este tema, dije, pues voy a leer una palabra más del Señor para ver qué me dice, para participarles, para comunicarles a las catequistas. Y me topé con la palabra: levántate, toma tu camilla y vete. Levántate, toma tu camilla y vete. Y yo me quedé largo rato reflexionando esta simple palabra de Jesús. Es del hombre que sus amigos lo cargan en la camilla y lo meten por el techo de la casa y se lo presentan a Jesús para que lo cure. Pero a mí esta palabra me dijo, porque de eso se trata, sumergirnos es agarrar solo una frase y quedarte largo rato reflexionando la frase. ¿Qué me dice? Y yo me pregunté, ¿en qué área de mi vida puedo estar postrada? ¿En qué área de mi vida estoy inválida y necesito que me sigan cargando? Y ahí me quedé largo rato y volvía yo. Toda la tarde estuve con esta palabra: levántate, toma tu camilla y vete. Señor, ¿qué me dices?
que yo me responsabilice de mi vida, que no puedo seguir colgada de los amigos si es que estuviera yo colgada de los amigos, que no puedo depender de lo que dicen los demás o de lo que opinan los demás, que yo tengo que hacerme cargo de mi vida, de mi vida espiritual, porque ahorita pues no podemos correr al confesionario, no podemos correr al sacerdote que nos ayuda, ¿verdad? Dice que yo me responsabilice de mi vida, que yo no esté buscando la aprobación de los demás. La única aprobación que necesito es la de Jesús. Es la única aprobación. Preguntarle, ¿estoy viviendo bien? ¿Este es el plan que tienes para mí? Es la única aprobación. Y entonces, pero también di gracias. A través de esta frase de levántate y toma tu camilla, pues también di gracias por la salud que tengo. Porque este hombre estaba enfermo y al final sale con su camilla y sale libre de la enfermedad. Y entonces también di gracias por la salud que Dios me ha regalado. Y puedo decirles muchas cosas más que estuve reflexionando con esta frase. Así que yo te invito, este verano, estas semanas que nos quedan, abre tu Biblia y solo ahí puedes seguir a Jesús. Solo ahí puedes verdaderamente tener a Jesús como tu modelo. Solo ahí puedes contemplar a Jesús. Ahí hay muchas preguntas que Jesús te hace y me hace. Y es muy sabroso responderle a Jesús las preguntas que Él va planteando. Ayuda mucho en nuestra vida de oración. Pero también me ayudé de otro documento de Benedicto XVI, en el numeral 34, la palabra del Señor. Nos da 3 breves criterios para no perdernos en nuestra reflexión cuando estemos leyendo la Biblia. Nos dice: unidad. No se puede leer sin tener en cuenta la referencia y la relación con el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento son un solo libro. Todas las profecías que están en el Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Y hay muchos textos del Nuevo Testamento que si tú vas a la referencia que te da del Antiguo Testamento, los comprendemos mejor. Siempre es bueno leer el Antiguo Testamento, leer el Nuevo Testamento con la clave de Jesucristo. Él es el hilo que une toda la Sagrada Escritura. Jesucristo es la clave para leer toda la Biblia. Hay una íntima relación, están ligados, no los podemos separar. Hay que leerlos en ese contexto. También, como nos han enseñado a través de los testimonios de los santos, los documentos y las homilías, a vivir esa palabra. Cuando nos dice tener presente la tradición viva de toda la iglesia. Tú lees un texto bíblico, un párrafo, cómo nos ha enseñado la iglesia a vivir esa palabra. ¿Qué orientaciones nos ha dado la iglesia? ¿Sí? Y por ahí tenemos que caminar. La iglesia nos orienta de cómo deben entenderse ciertos pasajes bíblicos. Y luego cuando nos dice observar la analogía de la fe, observar la semejanza de la fe, lo que se enseñaba en el siglo I no es diferente a lo que hoy nos enseña el Papa y nuestro obispo. Hay una semejanza. No nos dijeron una cosa en el pasado y hoy nos están proponiendo una nueva doctrina. No, la doctrina es Cristo y solamente se actualiza el lenguaje. Se pone en el contexto en el que estamos. De eso se trata. Esa analogía, esa semejanza, esa doctrina que enseñaron hace miles de años, hoy se fundamenta con más textos bíblicos, hoy se actualiza el lenguaje, pero no se cambia la doctrina, no se cambia la enseñanza. Lo que se enseñó hace miles de años, hoy se sostiene
y se actualiza. Es todo. La siguiente. Bien, solo en las Sagradas Escrituras podemos conocer realmente a Cristo. Las Sagradas Escrituras y el interior de tu corazón. Las Sagradas Escrituras, que tú las profundices, que tú te sumerjas en ella, entonces Dios, Jesucristo, se te revela a ti en el corazón. Vas a conocer a ese Jesús del que te hablan los apóstoles. Si tú verdaderamente interiorizas la palabra, Él se te va a revelar en el corazón. Solo contemplando, profundizando, guardando en el corazón sus palabras y gestos, como María, podemos configurarnos en otros Cristos. Solamente siguiendo sus huellas y dialogando con Él, podemos decir que es nuestro modelo. ¿Sí? Solamente, verdaderamente, dialogando con Jesús, solamente buscando esta respuesta, solamente dándole una respuesta libre, aceptando su invitación de sentarnos a dialogar con Él, hacer oración, ¿sí? A través de la oración podemos conocer a Jesús, pero con las Sagradas Escrituras. Y por último, este es el último documento de Aparecida, en el numeral 136, configurados con el Maestro. La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor buscan suscitar una respuesta consciente y libre desde lo más íntimo del corazón del discípulo, una adhesión de toda su persona al saber que Cristo lo llama por su nombre. Es un sí que compromete radicalmente la libertad del discípulo a entregarse a Cristo, camino, verdad y vida. Una respuesta libre, totalmente libre. Pero para poderle responder con esa plena libertad, tengo que conocerlo para saber si vale la pena seguirlo o no seguirlo, ¿sí? Y entonces, aquí a veces tenemos un pequeño problema. Con demasiada frecuencia, yo misma he pasado por ese proceso, no terminamos de entender ese gran misterio que es la encarnación. Sabemos que se encarnó y sabemos que se encarnó para salvarnos, pero se nos olvida que se encarnó y se hizo hombre para enseñarnos a vivir. Jesús como hombre, Jesús humanamente tuvo limitaciones. Solo podía estar en un lugar. Solo logró convencer a 12. Tuvo hambre, tuvo sed, estuvo cansado. Humanamente tenía límites. Pero desde su humanidad nos enseña a responder al proyecto de Dios. Desde su humanidad. Jesús hombre nos enseña a responder al proyecto de Dios. No podemos decir, es que Él sí puede porque es Dios. No, tenemos que aprender a decirle, Jesús hombre pudo, yo también puedo. Jesús hombre fue capaz de sentarse a dialogar horas con alguien para salvarlo, yo también puedo. Jesús hombre fue capaz de salir al encuentro del hermano pobre y enfermo, yo también puedo. Pero si decimos, es que Él es Dios, entonces ya entramos en nuestra comodidad y decimos, Él es Dios, puede. No, Jesús se hace hombre para que desde su humanidad, cansada, sedienta, limitada, responde al proyecto de Dios. Y así estamos llamados. Jesús nos enseña a vivir con integridad.
Cuando nosotros leemos en el Génesis que el hombre, la persona humana, era feliz, vivía en armonía con Dios, consigo mismo, con sus hermanos, con la naturaleza, el hombre vivía plenamente feliz. Y esa plenitud de felicidad se rompió, se hizo pedazos, se desfiguró, se resquebrajó todo, ¿verdad? Y entonces Jesús viene con su humanidad para unirnos, para hacernos íntegros, para que seamos uno, para que con Él seamos camino, verdad y vida. Jesús viene a unificarnos, Jesús viene a enseñarnos y a restaurar nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos, nuestra relación con la naturaleza. Desde su humanidad nos reconstruye, con la ayuda del Espíritu Santo, desde luego. Tenemos que descubrir a través del Evangelio la persona humana de Jesús. Él es nuestro modelo humano, nuestro modelo que caminó por la tierra. Entonces tenemos que aprender a ir tras sus verdaderas huellas. En Mateo 7:21 nos dicen que hay dos clases de discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y aquellos hombres contestaron: Señor, profetizamos en tu nombre. Pero yo les responderé: no los conozco. Es decir, no conoce nuestro corazón, no hicimos amistad con Él. Y catequistas, en esto tenemos que tener cuidado, porque puede ser que hablemos mucho de Jesús, pero no hablemos con Jesús. Y cuando uno habla con Jesús, nuestro corazón se va vaciando de muchas cosas vanas y vamos enriqueciéndonos de Jesús. Y entonces vamos a ser capaces de enamorar a los niños de Jesús. Porque si yo hablo de Jesús como mi gran amigo, como Jesús que me ayuda a resolver mis conflictos, como Jesús con el que estoy construyendo mi felicidad, con ese Jesús que me está ayudando a caminar a lo largo de esta vida con paz, con armonía, con felicidad, mi corazón está lleno de Jesús y voy a contagiar a los niños de Jesús. Pero si no tengo en el corazón a Jesús, pues soy como campana que repica y repica pero no entra, ¿sí? Y entonces ese es el reto y ese es el cuidado. No todo el que diga Señor, Señor, y no todo el que hablemos de Jesús nos vamos a salvar. Para salvarnos tenemos que vivir con Jesús, vivir en Jesús y vivir para Jesús. Entonces, a lo mejor, ¿verdad? Pero entonces hay que estar muy alerta. Por último, para poder crecer en este amor a Jesús en mi vida personal, yo les recomiendo que, ya esta es la última diapositiva, que es importante una espiritualidad. Es muy importante una espiritualidad. Jesús es el gran tesoro, el gran diamante que tiene muchas tonalidades de luces. Tú puedes elegir el camino por el que quieres verdaderamente contemplar a Jesús y seguir a Jesús. Está ese Jesús orante como las carmelitas, está ese Jesús solidario que se hace pobre y vive con los pobres y les comparte el pan, como nuestros hermanos de aquí de San Martín Caballero, ¿verdad? Y también puede ser como Jesús misionero que siempre está en busca de las ovejas perdidas. Yo hace muchos años pues conocí la espiritualidad de la cruz y entonces yo trato de contemplar a Jesús sacerdote y esto me ayuda a tener una centralidad en mi espiritualidad, porque mi misión es vivir mi sacerdocio bautismal.
ofrecer lo que yo pueda a lo largo del día por la salvación de los sacerdotes, porque ciertamente necesitan de nuestra oración para ser santos. Y entonces cuando tú estás en una espiritualidad, le das centralidad a tu vida espiritual. Y además, estar en una espiritualidad siempre te pone un reto, porque hay que cumplir, ¿no? Y hay que vivir lo que te enseñan. Y yo bendigo a Dios porque fui llamada a la espiritualidad de la cruz, donde siempre se me está invitando a contemplar a Jesús sacerdote. Entonces, ya como conclusión les digo, Jesús tiene un rostro especial para ti. Si no lo has encontrado, lee con atención el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y elige ese rostro que quieres y contémplalo. Y que tu vida de oración sea por allá. Yo les invito a que de verdad, para conocer a Jesús, abran un evangelio. Pues muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Espero haber ayudado en algo. Dios los bendiga. Quédense en casa con Jesús. Quédense en casa dialogando con Jesús. Es hermosísimo responder a las preguntas que Él hace. Les invito a eso. Gracias. Dios los bendiga. Pues muchas gracias, maestra María Elena. De verdad son palabras que nos ayudarán muchísimo en las catequesis, porque muchas veces a lo mejor la catequista, la maestra, pues no sabe cómo encontrar a Jesús, no lo ubica, que en el Evangelio está la esencia pura de Jesús. Ahí lo vamos a encontrar totalmente, completamente, ¿verdad? Bueno, pues la parroquia San Martín Caballero, ¿verdad?, te agradece esta formación. Reiteramos tu invitación. Esta parroquia está abierta completamente para ti las veces que tú quieras venir. No nos abandones, eres muy valiosa para nosotros, ¿sí? Y pues te otorga el siguiente reconocimiento a la maestra María Elena Martínez García por impartir la conferencia titulada Jesús, modelo ideal del catequista, en el marco de formación para catequistas verano 2020, Mérida, Yucatán, al 3 de julio del 2020. Muchísimas gracias, María Elena, que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te llene de dones, te llene de carismas para seguir impartiendo tus clases y seguir llevándonos a Jesús. Gracias.